era que 3% de los negocios, que en realidad son grandes pero están registrados como pequeños, generan la mitad del crecimiento en el empleo en Estados Unidos. Entonces, repito la pregunta, ¿esos impuestos a esos pequeños negocios crearía lo que dicen los republicanos, 700.000 puestos de trabajo menos, mayor desempleo y la quiebra de algunos pequeños negocios? Hombre, yo no creo que el efecto sería de esa magnitud, no lo creo. Pero sí que tendría un efecto importante en dueños de pequeños negocios que tienen un ingreso o unas utilidades en su negocio mayores de $250.000, que tendría un efecto en su pequeño negocio, tendría un efecto en el empleo, tendría un efecto en sus planes, tendría un efecto en la economía, sin duda alguna. ¿Cómo lo ve, Maya Fey? Bueno, yo estoy hasta cierto punto, en muchos puntos, muy de acuerdo con mi compañero de entrevista y en otros puntos desacuerdo. ¿En qué estoy en desacuerdo? Por ejemplo, yo estoy trabajando en varios distintos proyectos empresariales y al final, si nos vamos a lo básico, que es, si yo soy un inversionista, voy a invertir, voy a crear una empresa, voy a crear valor y estoy invirtiendo para crecer mi negocio o empezar mi negocio, lo que sea, yo hago todos mis cálculos, incluyo los impuestos, obviamente, y veo cuál es mi retorno de inversión. Si mi retorno de inversión da menos que, por ejemplo, lo que puedo invertir en otro lado, llamémoslo Europa, Brasil, Asia, etcétera, cualquier otro país, empiezo a comenzar a ver y a igualar a Estados Unidos, porque Estados Unidos es un sitio muy seguro para invertir, todavía lo es hoy. Pero si veo que tengo unos mejores retornos de inversión, incluyendo impuestos, en otros países, en otras zonas, en donde puedo hacer negocios también innovadores y agregar valor, yo agarro y digo, un momentico, ¿por qué voy a invertir en Estados Unidos si puedo invertir en otro lado? Claro. Y eso es muy peligroso en lo que estamos viendo ahorita. Cuando se van a aumentar los impuestos, yo estoy de acuerdo que si las personas muy ricas que paguen más, mira, puede ser, ya es una cuestión ideológica, ganó el lado de que sí, que paguen más. Pero si vamos a ver los negocios, si va a aumentar el impuesto corporativo al negocio, los negocios que yo estoy viendo desde el punto de vista básico de retorno de inversión, entonces, ¿a dónde vamos a llevar a Estados Unidos? ¿A ser un país gigante que no sea atractivo para la inversión? Sí, eso es lo que yo creo que va a pasar. Eso yo creo que es un tema en el que no hay que perder la perspectiva, porque en Estados Unidos, o sea, la carga del gobierno en la sociedad, la carga del Estado en la sociedad, es el gasto público. Los impuestos y la deuda son los que financian la carga del gobierno. Entonces, la carga del gobierno en Estados Unidos, en la sociedad, de todos los niveles de gobierno, federal, estatal, local, es 40% de toda la producción. O sea, de cada dólar que se produce en Estados Unidos, 40% de eso, 40 centavos, es la carga del gobierno. Y eso es un nivel equivalente al de España, Portugal, Grecia. Es decir, se está europeizando Estados Unidos en cuanto a gasto público. Y estoy completamente de acuerdo con que eso desincentiva la inversión privada, desincentiva la creación de empleos, la mentalidad empresarial, etcétera, etcétera. Estados Unidos ya es un país de impuestos altos y es un país con un gravamen muy fuerte del Estado en la economía. Los demócratas dicen que este plan de impuestos del presidente Obama es simplemente regresarlos a la época de Clinton. ¿Por qué con Clinton funcionaba y ahora dicen que no puede funcionar? ¿O que es muy peligroso? Bueno, en la época de Clinton había toda una serie de otros factores. Estábamos viviendo toda la bonanza de la economía del Internet. Y de la burbuja de Nasdaq. Bueno, la burbuja de Nasdaq y el efecto que ha tenido en nuestras vidas y en la producción positivo, todo lo del Internet, las computadoras personales, etcétera, etcétera, el BlackBerry, el iPhone, todo eso ha tenido un efecto. Claro, entonces hubo una bonanza, lo que pasa que los planes de gastos de todos se desbordaron mucho más allá de esa bonanza y entonces por eso con esas cuentas alegres ahora estamos donde estamos. Es decir, no sería justo decir, ni sería metodológicamente correcto decir que en la época de Clinton todo fue muy bien porque tenía las tasas fiscales que van a regresar ahora en una época de caída, ya no de bonanza, porque ahora estamos pagando el exceso de entonces. Corrigiendo por el ciclo económico y corrigiendo por esa bonanza, pues quizás la política económica de los años 90 pues no fue tan exitosa como parece si uno ve las cifras sin hacer el análisis. ¿Cuál sería la solución a corto plazo de aquí a enero para evitar que nos vamos de cabeza por el precipicio fiscal? ¿Cuáles serían las medidas de urgencia a tomar? La respuesta fácil y quizás la más certera es decir, no lo sé. Pero si me preguntas cómo haría yo o qué haría yo, aplicaría lo que dice mi compañero.
hablando de Clinton. El doctor Ricardo Lagos. El doctor Ricardo Lagos hablando de Clinton. Clinton, por más que también sus políticas eran tirando hacia la izquierda un poco, fue muy inteligente a la hora de negociar con Newt Gingrich y el Congreso republicano, que creó un ambiente de cooperación. ¿Qué pasa hoy? El presidente Obama no ha creado en estos últimos 4 años un ambiente de cooperación. Ganó, pero ganó por migajas. No tiene un mandato de socialismo. En Estados Unidos no hay un mandato de socialismo. Sí, él tiene el poder, pero no hay un mandato de socialista en este país. Entonces, aunque él está ahorita, como decimos en Venezuela, guapo y apoyado, que baje esa actitud, porque no lo va a llevar a ningún lado. Los republicanos del Congreso siguen siendo del Tea Party, siguen siendo también guapos y apoyados cuando en el 2010 ganaron por mucho. Ahora, y entonces no vamos a... El problema no es el precipicio fiscal. El precipicio fiscal en realidad es un problema porque va a ser mucha reducción del desequilibrio en poco tiempo. Pero eso es la solución. O sea, la solución es que se cierre el desequilibrio fiscal. El precipicio fiscal no es que se desequilibran más las finanzas públicas, sino que se achica el desequilibrio, pero se achica muy rápidamente y eso puede llegar a la economía a la recesión. A la recesión. Les agradezco muchísimo a Ricardo Lagos nuevamente que haya venido, a Mayer Falles. Y al volver, el más importante de los generales de Estados Unidos, David Petraeus, renuncia a su cargo de director de la Agencia Central de Inteligencia por una infidelidad conyugal. Ahora los dejo con las sentidas palabras de agradecimiento del presidente Obama para los voluntarios de su campaña. Because what you guys have done means that the work that I'm doing is important. And I'm really proud of that. I'm really proud of all of you. And what you described. What you guys accomplished, it will go on in the annals of history, and people will read about it and they'll marvel about it. But the most important thing you need to know is that your journey is just beginning. You're just starting. And whatever good we do over the next 4 years will pale in comparison to what you guys end up accomplishing